Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Epifanía. Esta celebración que es todos los días 6 de enero, relacionada con los tres Reyes Magos. Vamos a hablar del lado del conocimiento. ¿Qué es lo que significa esta Epifanía, que en sí, la palabra en sí, pues significa revelación? Entonces, vamos a platicar de ello, precisamente, de la revelación. Pero, como les digo, del lado del conocimiento. No es el lado que toda la humanidad ve, o los cristianos, que está relacionado con los tres reyes magos que llegan del oriente buscando el rey de los judíos. Entonces, y que se acercan a él y le entregan sus regalos: oro, incienso y mirra. Del lado del conocimiento hay muchas historias, hay muchas anécdotas, hay muchos relacionados precisamente con el camino, con aquel camino que nos conduce hacia la liberación. Entre estas historias que son reales, se encuentra, por ejemplo, el Camino de Santiago, que también hace referencia a un camino que se puede tomar si en verdad quieres esa liberación, esa unión con el ser, que sería la meta principal. Ahí no hay fiestas, no hay regalos, ahí no hay simplemente lo más importante es la unión con el ser, el buscar la luz, la paz. Y en eso es precisamente, eso es el camino de Santiago. También en las pirámides de Teotihuacán, ya lo habíamos platicado antes, está el camino, precisamente. ¿Qué es lo que se necesita para liberarnos? Un poquito más diferente a lo que es el camino de Santiago. Claro que en el conocimiento gnóstico tenemos ese camino también mucho más claro y nos los deja el Avatara, el enviado precisamente para esta era, que el nombre de su ser es pues Samael Aun Weor, que vendría siendo en la Biblia el jinete del caballo blanco. Si ustedes quieren leer el Apocalipsis, busquen el jinete del caballo blanco. Ahí van a encontrar a este ser, a este ángel, que es precisamente Samael Aun Weor, que es el regente del planeta Marte. Entonces, él mandó a su hijo para que naciera con grandes inquietudes y que nos dejara este legado. Un camino que él hizo para encarnar a su ser, nos los deja ya escrito. Entonces, ese es lo más claro, pero está representado como les digo, en muchos, hay muchos caminos para llegar al ser, a Dios. Pero esos caminos se van reduciendo hasta que es uno en la cúspide, es uno solo el camino.
Pero al comienzo, en la base de esa pirámide, pues hay muchos caminos. Aquel que está interesado, eh, el ser lo va guiando para que pueda encontrar el camino, para que pueda encontrar la escuela, para que pueda encontrar el maestro que le indique el camino. Y precisamente un ejemplo de estos caminos es esta salida de los tres reyes magos que venían de Oriente, de diferentes lugares del Oriente, que representan también las diferentes razas que le van a hacer honores al Hijo de Dios. Pero todavía más importante está lo relacionado, pues, con el esoterismo, con algo de adentro. Lo que vamos a explicar aquí precisamente es algo que es de adentro, no es de afuera. Todo este simbolismo es hacia adentro, hacia lo más profundo de nosotros. Para eso fue precisamente. Entonces, lo podemos encontrar desde una manera externa de los tres reyes magos. Entonces, pero la manera más perfecta que podríamos buscar más la verdad es algo que nace, que se busca desde adentro. Entonces, estos reyes magos sabían que venía, supieron, les dijeron que venía este Dios, que precisamente, qué curioso, ¿verdad? Que los judíos que tenían esta enseñanza no le hicieron caso. Mas, sin embargo, estos reyes magos de diferentes lugares, les fue dicho que venía el rey de los judíos, aquel que nos podía liberar, aquel que nos puede enseñar el camino hacia el ser, porque es el Cristo, al final de cuentas, es el Cristo que nos dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, y ellos recibieron esa noticia. Y sabían pues que una estrella, que un signo los iba a ayudar a encontrar ese camino. Entonces van siguiendo esa luz, sale esa estrella. Entonces ellos salen del lugar de donde estaban y son guiados por esa estrella. Que todo esto simboliza pues que un día cualquiera de nosotros tiene ese anhelo de encontrar la liberación, que no sabes qué te está pasando, por qué naces, por qué llegas a este mundo con sufrimientos y haces todos los que todos hacen, que es nacer, crecer, ir a las escuelas, trabajar, estudiar, casarte y entrar en esta mecanicidad en donde hay mucho sufrimiento y mucho dolor. Entonces llega alguien por ahí y dice, hey, espérate, ¿no? Quiero saber de qué se trata todo esto. Entonces quiero encontrar el camino, ya estoy cansado. Aunque no recuerden todas sus vidas, todo lo que han hecho, todo lo que han sufrido, todas las crisis, cómo han muerto, etcétera. Estamos hablando pues del retorno de las almas, que de alguna manera, aunque no recuerdes esas vidas, llega un momento para ciertas personas, ese cansancio, esa vocecita de adentro que ya estás hasta el tope, ya no quieres más de lo mismo, ya tu alma está madura para recibir
el conocimiento. El conocimiento que nos indica el camino. Entonces, representa todo eso, pues esa estrella que los Reyes Magos vieron. Entonces, sales, buscas eso de alguna manera. Entonces ellos salen en sus monturas y, y llega un momento que viendo esa estrella se desaparece, no la encuentran. Entonces representa precisamente el camino en donde, en donde tenemos esas ganas de liberarnos y seguimos esa estrella que vendría a ser el conocimiento, el camino que nos indica hacia el ser. Y llega el momento que nos dejan solos. Es como si entráramos a una noche espiritual, que aquí se le llama en el camino eso precisamente, noche espiritual. ¿Cuándo es esa noche espiritual? Cuando ya saliste de donde estabas. Dejas todo lo que habías hecho hasta en esos momentos para buscar esa luz, para buscar el ser. Entonces, dejas todo aquello, o cuando menos parte, porque es difícil dejar todo. Todavía nos quedan dentro muchas costumbres, muchos suma de efectos, ya sea positivos o negativos, al fin de cuentas, efectos. Pero dejamos los que están relacionados con el lugar en donde vivimos, los amigos, la sociedad, etcétera. Tenemos que dejar en cierto momento todo eso, cuando menos estar viviendo en el mismo lugar, pero alejarnos de todo eso para buscar otras energías. No podemos tener unas energías con las que hemos vivido y echarles las energías nuevas, las energías del ser. O es una o es otra, ¿verdad? Es como aquel ejemplo de el vino, ¿verdad? El vino se echa en odres o en recipientes nuevos, no en recipientes viejos. Los recipientes viejos ya se usaron, ya no sirven para el conocimiento, para algo nuevo. Entonces, y es precisamente lo mismo. Tenemos que dejar todo aquello, porque son energías viejas, todo lo que representa nuestra vida vieja. Y es lo que ellos hicieron, estos magos, es lo que representa. Y llega un momento que la estrella se va, se desaparece, y ellos siguen caminando por ese sendero sin esa estrella. Y en ese momento, repito, es lo que en el iniciado, aquel que busca ese camino, eh, desaparece esa luz interna que lo alumbraba en un principio, ¿verdad? Con ganas, con experiencias internas, etc. Entonces se desaparece, entrando en una noche espiritual. Así se le llama, insisto, porque dejas todo lo que has hecho atrás. Pero el cielo, el ser, todavía no lo alcanzas. Entonces, de un lado dejaste todo o casi todo, y por el otro lado todavía no entras en esa luz, ¿verdad? Lo que tenías como enseñanza, como ser, como experiencias, como chispa, se te va. Y entras en esa noche espiritual, en donde el maestro Samael nos dice ahí que lo más conveniente en esos momentos es la meditación, meditar en el ser. Esa noche espiritual o ese momento que la estrella se desaparece, depende para cada iniciado, depende para cada caminante, ¿verdad? Pueden ser
semanas, pueden ser meses, pueden ser años o toda la vida. No sabemos. Entonces hay que refugiarse en la meditación. Y otra vez ellos con el tiempo, estos 3 Reyes Magos, vuelven a encontrar esa estrella, ¿verdad? Y igual llega el momento del iniciado que desaparece esa noche espiritual en donde ya hay más experiencias. Te das cuenta que en verdad vas en el camino, aquel camino que en un momento dado lo estabas transitando casi a ciegas. Te das cuenta que en verdad estás haciendo lo correcto. Con tus cosas buenas todavía, con tus cosas malas, pero vas en el sendero, que es lo más importante. Entonces, aquellos 3 Reyes Magos llegan pues hasta ese lugar en donde está el nacimiento del niño Sol, del Cristo, del Hijo de Dios. Entonces, y a eso precisamente se le llama el advenimiento, ya cuando ellos, como iniciados, han cumplido con ese camino. Entonces, ya van viendo esa estrella. Esa estrella significa también, pues, las experiencias, la certeza que vas en el camino correcto, pero en el iniciado, su meta es tener un día la dicha que en tu corazón nazca ese niño Dios, ese Cristo. Y eso es precisamente en ese momento cuando ellos llegan hasta el lugar donde Él nació. Y eso significa, pues, se nos dice que es el advenimiento, epifanía, el advenimiento del ser, del niño, es sentir en nuestra vida, en nuestro universo, el nacimiento del Cristo. Entonces, ellos en esos momentos le dan el regalo que cada uno traía, ¿no? Que es el oro, el incienso y la mirra, que está relacionado, por ejemplo, el oro, que es lo más preciado en este mundo, lo más valioso, que eso representa el niño, o eso representa el anhelo de ese iniciado, es lo más precioso, que representa el oro. Incienso, que está relacionado con el aroma, con el humo, con eso que es la divinidad. Nosotros en nuestros altares podemos tener siempre incienso. Ya tan solo con recibirlo, con aspirarlo, nos metemos con otras energías más altas. También es necesario el fuego, vela, agua, ¿por qué no? Flores. Pero el incienso es muy importante porque nos representa ese cambio de energías de lo más denso a lo más elevado. Y la mirra, que está representado con el hombre, con el hombre, con lo que se vive en esta dimensión. Entonces, eso es precisamente el advenimiento. Ya cuando los 3 Reyes Magos llegan y ofrecen a retirarse, curiosamente esto es muy importante, no se devuelven por el camino andado. Ya un iniciado que ha llegado a estas alturas ya no regresa a lo que fue antes, ¿verdad? Su camino ya es diferente. Entonces, eso es lo que
en el esoterismo representan estos tres reyes magos, que nosotros por lo general pues, lo vemos la humanidad, desgraciadamente, muy superficial. Pero, ¿qué se le va a hacer? Es el estado de la humanidad. Y para el que busca, encuentra el otro significado. Entonces yo les decía en un principio que hay que con todo esto se relacionan algunos eh, conocimientos, como podría ser las cartas del tarot, por ejemplo, ¿verdad? Que nos representa también el camino, el árbol de la vida que lo tenemos aquí, el árbol de la vida que nos representa también el camino hacia el ser, hacia Keter, hacia el anciano de los días. Entonces, hay muchas maneras, hay muchas formas, hay muchos caminos, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas que nos revelan ese camino, precisamente para aquellos que buscan. O sea, no van a encontrar uno solo, hay muchos. El himno de la perla, por ejemplo, eso es una historia muy bonita, búsquenla. El himno de la perla, el himno de la perla. Ahí van a encontrar desde el momento que un alma sale, más bien que una esencia, sale desde el Padre para venir a este mundo o a un X planeta para trabajar y ir por la perla, por algo precioso, por algo que tiene mucho valor para el ser. Y después, ya que lo obtienes, ya que conociste, ya que estuviste sufriendo por tantas vidas, llega un momento que el ser te recuerda y te dice, hey, ya es hora de que vuelvas. Ese es el mismo cansancio, hastío que te llega. Ese llamado del ser es ese mismo cansancio que dices tú, ya basta, quiero saber cuál es el chiste de esta vida. ¿Por qué llegamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué tanto sufrimiento, tanto dolor? Que vemos partir a nuestros familiares. Pero lo curioso es que uno también parte, se va y ya no recordamos. Pero de todas maneras esto se va acumulando en nuestro subconsciente. Para el que está maduro de esto dice uno, ya basta. Entonces, ese es el llamado del ser. Entonces, en este himno de la perla, nos indica ese camino también, ¿verdad? Entonces, son muchas las alegorías. Entonces, pero lo más interesante es que ustedes tengan el cansancio para decir, ya basta, quiero buscar el camino, quiero saber el porqué, el chiste de esta vida. Entonces, créanme, ¿no? Los extraterrestres no les van a decir nada. Es muy interesante conocer cómo están los tiempos de hoy, pero realmente el conocimiento es algo interno. El conocimiento lo tenemos que buscar nosotros. El camino lo tenemos que caminar cada uno de nosotros, como los tres reyes magos. Y claro, ya cuando encuentras a ese niño, a ese Cristo, pues tú le das todo lo que hay en ti, ¿verdad? Porque Él es el que ha de llevarte hasta el ser, hasta el Padre. Entonces, llámale como quiera en cualquier religión, a esa sustancia crística, a ese niño Dios.
llámale como quiera, pero al fin de cuentas tienes que encontrarlo. Tiene que nacer en tu corazón para que un día te lleve al ser. Él es el único, no hay más. Entonces, ese es el significado, hermanos, de estos tres reyes magos. Entonces, curiosamente, también faltó comentarles pues ahí que estos tres reyes magos llegan con Herodes. Allí está en la Biblia, para preguntarle que si dónde ha nacido ese Cristo, ese niño Dios o ese rey de los judíos. Entonces él, por no saber, va ante los judíos y les pregunta. Ah, sí, dijeron ellos, él va a nacer en tal lugar. Entonces, ellos ya sabían de este nacimiento, pero lo ignoraron totalmente. Y esa es la historia de los judíos, o sea, es la historia de toda la humanidad. Es lo que representan los judíos. Es toda la humanidad que no les interesa ese nacimiento, que viven felices con todo lo que hacemos, con todo lo que hacen, con todo lo que viven, que todo lo que toman, que todo lo que, todas las fiestas, eh, circo, desgraciadamente así es. Entonces, eh, es la historia de toda la humanidad, que es lo que representan estos judíos, ¿verdad? Que sabían el momento, el lugar, mas sin embargo ellos no estaban interesados. Ah, sí, se van a hacer en tal lugar. Entonces, Herodes ya les dice a ellos, a los reyes magos, les dice, ese niño va a nacer o nació en tal lugar. Entonces, cuando ustedes lleguen a ese lugar, díganme para irlo a adorar, les dijo Herodes. Entonces ya ellos ya no volvieron por el mismo sendero, ¿verdad? Pero como ya les digo, porque un iniciado cuando ha llegado a su meta, ya no tiene que volver por el mismo camino. Ya es otra la historia, parece ser, que ha encarnado al Cristo, que ha encarnado al niño, que un día lo ha de llevar hasta el Padre. Entonces, ahí nace el Cristo, ¿verdad? Y que nace en un iniciado. Este es el advenimiento. Pero después sigue toda la historia de Jesús. Toda la historia. Hasta que en el Jordán, un día, es bautizado y recibe la paloma. Recibe realmente al Cristo. Y ahí comienza la enseñanza de Jesucristo. Pero eso ya después de que tiene el iniciado, el nacimiento, es una parte nada más. Sigue más trabajo. Entonces, bueno, hermanos, esto es lo que les quería comentar en este día, en este domingo, que es domingo 5 de enero del 2020. Mañana se celebra. Y bueno, pues sería todo por hoy. Que estén bien y nos vemos en un siguiente video. Gracias.